Ya, ahí se está conectando el señor Ángel Flores, bienvenido. También a Dylan Fernández. Y bien, para dar inicio entonces a nuestra clase, yo les quiero mostrar entonces mi pantalla, porque hoy día lo que yo quiero trabajar con ustedes es un programa que más de alguno quizás no lo haya conocido, no lo haya manipulado. Recordar que en la clase anterior nosotros estuvimos trabajando con la guía relacionada a Microsoft Word. Ustedes ya debieron haber hecho las actividades, eso lo voy a revisar en la plataforma del IRMI. Las evidencias tenían que ser subidas hasta el día jueves, pero di un plazo hasta, me parece, el viernes, para aquellos que no lo habían subido a tiempo, puedan subir sus evidencias. Pero a partir de ahora yo voy a ir trabajando con lo siguiente. Vamos a trabajar el día de hoy con la página de Microsoft Excel, ¿ya? El programa. Para ello hay que tener un computador. Yo sé que no todos tienen a lo mejor un computador, pero si tienen la oportunidad de acceder, conseguirse o si ya tienen uno, les sugiero que eche una miradita a este programa que se puede encontrar fácilmente en nuestra barra de inicio. Nosotros vamos, por ejemplo, a la sección de todas las aplicaciones y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la carpeta que dice Microsoft Office. Dependiendo del año, el mío es 2013, hay 2007, 2016, 360, ¿ya? Que son como las versiones más modernas. Pero ustedes van a acceder a la página de Microsoft Office y van a encontrar varios programitas, entre ellos está el Excel, está el PowerPoint y está el Word, que son los más conocidos. Pero en esta ocasión yo voy a abrir esta aplicación, Excel. Cuando abrimos Excel se nos abre la siguiente pantalla. ¿La pueden ver o no? Sí. ¿Sí? Sí, Ya. sí, La idea es tío. que todos vayan poniendo atención y vamos siguiendo los contenidos. Les recuerdo, para aquellos que se vienen conectando, tienen que poner apuntes en su cuaderno de tecnología. El objetivo de la clase está en el chat de la sala, el cual tiene que ver con el uso de el Excel para incorporar tablas y obviamente incorporar información en las columnas y filas que vamos a trabajar. Bien, para dar inicio, en el Excel vamos a encontrar, al igual que en Microsoft Word, varios tipos de documentos. El más genérico es el documento en blanco, el cual solamente está para rellenar, pero existen otros formatos que permiten ir completando información según lo que nosotros requerimos. Por ejemplo, planificación de proyectos en la carta Gantt, que es una carta que me permite organizar cosas a través del tiempo. Por ejemplo, colocar en tal fecha, tengo que hacer esto, tengo tal cosa, ¿ya? Y lo voy organizando. Puedo hacer, por ejemplo, presupuestos, puedo hacer gráficos de barra, puedo hacer gráficos lineales, puedo ordenar información, puedo hacer calendarios, ¿ya? Puedo hacer, por ejemplo, programas, incluso algún tipo de fórmula que se pueden ir aplicando. Y en general el Excel me permite a mí ingresar y ordenar datos. A diferencia del Word, que me permite crear documentos escritos, panfletos, cartas, currículum. Lo que hace el Excel es crear y ordenar documentos, ¿ya? Información. Vamos a abrir una pestaña en blanco. ¿Pueden ver la página o no? Sí, tío. Sí. Ya. Sí, tío. Al igual que en lo que es el Microsoft Office de Word o el PowerPoint, nos vamos a encontrar con una pantalla que tiene las siguientes características. En la parte superior van a encontrar unos iconos que hablan obviamente del Excel, opciones como el botón de guardar, deshacer o avanzar hacia adelante, abrir un nuevo documento, guardar o abrir un documento en un archivo específico, en alguna carpeta o pendrive si tengo conectado en mi computadora algún disco duro, algún pendrive o dispositivo. Puedo enviar por correo, etcétera, imprimir, etcétera. Vamos a encontrar, por ejemplo, los botones al costado de la sección de archivos, como es inicio, que me permite tener todas las opciones, por ejemplo, de formato de letra, el ajuste del texto, las celdas, etcétera. En la pestaña de insertar, colocar imágenes, por ejemplo, colocar gráficos, columnas, etcétera, segmentos, encabezados. En el diseño de página puedo ver, por ejemplo, el tamaño de la hoja donde yo quiero hacer este documento. Si lo quiero imprimir, por ejemplo, y quiero que se vea en una hoja determinada. Si lo quiero ver, por ejemplo, de forma horizontal, vertical,
el tamaño de la hoja, el margen, etcétera. Hay una pestaña especial para colocar fórmulas, por ejemplo, insertar funciones, autosuma, por ejemplo, fórmulas matemáticas, trigonométricas, para sacar, por ejemplo, promedios, para sumar, restar, etcétera. Es prácticamente como si fuera una calculadora, ¿ya? Esa es una de las ventajas que tiene el Excel, que me permite ahorrar mucho tiempo en sacar cálculos solamente colocando ciertas fórmulas y teniendo los datos o la información necesaria. Puedo ver datos, por ejemplo, sacar desde el internet, desde algún texto, desde otras fuentes, ordenar, filtrar los datos, por ejemplo, ordenarlo por orden alfabético, por orden de mayor a menor, etcétera. Revisar, por ejemplo, la ortografía, igual que en el Word, y una vista de cómo se vería, por ejemplo, la página en el formato normal de trabajo, que es, por ejemplo, el que está indicado ahora, normal. ¿Cómo se vería si yo tuviera las hojas, ¿ya? Saltando las páginas, por ejemplo? Ahí vamos a ver cómo se carga un poquito la pestaña. Se ve todo oscuro. En diseño de página, por ejemplo, así se vería la plantilla si yo tuviera en una hoja de carta. A medida que yo vaya avanzando se van activando las otras hojas para ser impresa. O una vista personalizada. Puedo ver la regla, por ejemplo, sacar la regla, poner la regla, las cuadrículas para que se vean o no, los títulos o las barras de las fórmulas, donde sea necesario. En este caso vamos a trabajar con la vista normal de Excel, ¿ya? La vista normal es esta. Aparte de eso, recordarles también que dentro de las herramientas encontramos en la parte inferior, por ejemplo, una hoja. ¿Qué son las hojas? Las hojas son distintos libros o documentos que yo puedo abrir al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso tengo una sola hoja abierta que dice hoja 1, pero hay un botón de más que me permite agregar una nueva hoja. Si yo agrego una nueva hoja, aparece otro documento y así puedo ir agregando muchas más hojas a este archivo que estoy fabricando. También puedo renombrar el tipo de hoja. Por ejemplo, la hoja 1 le vamos a colocar una nueva etiqueta. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner quinto año. ¿Ven cómo se cambia abajo, no? Sí, ¿Sí? Ya. En la hoja 1 le cambiamos el nombre a quinto año. En la hoja 2 vamos a hacer lo mismo, pero vamos a colocar ahora sexto año. ¿Se va entendiendo cómo se va cambiando? sí, Ya. Lo mismo va a pasar con la hoja 3, sí. que vamos a colocar, por ejemplo, séptimo año. En la hoja 4 vamos a colocar, por ejemplo, octavo año. Y en este caso lo que yo estaba haciendo era prácticamente crear distintas hojas para cursos diferentes, para que la información esté ordenada por curso y no esté todo revuelto. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Aparte de eso, en la misma barra inferior vamos a encontrar, por ejemplo, otras barras como es el zoom. El zoom permite acercar o alejar el documento. En este momento yo estoy acercando el documento y van ustedes viendo que crece en tamaño lo que está acá arriba, por ejemplo, que serían las columnas. ¿Ya? Una columna es esto, que está de arriba hacia abajo. En este caso seleccioné la columna B. ¿Ya? Y las columnas siempre van a estar indicadas con letras, letras mayúsculas. ¿Ya? ¿Van viendo eso, cierto? Sí, ¿Ya? ¿Qué es una columna entonces? sitio. Una fila que va hacia abajo poniendo ordenada en letras. Perfecto. Son, por así Justamente en decirlo, orden filas alfabético. que están de arriba hacia abajo con letras en mayúscula, pero que estas letras prácticamente están de aquí al infinito. Porque miren, se supone que el abecedario llega hasta la letra Z, pero después sale el doble A, W y así. Si yo me alejo prácticamente, si yo me alejo, voy aumentando la cifra y puedo tener de aquí al infinito prácticamente con puros datos. ¿Ya? Ya vamos en la JK, parecen las patentes de un vehículo, ¿cierto? Cómo se van mezclando. Pero a mí me interesa que ustedes reconozcan esto, que son las columnas. ¿Por qué es importante que lo reconozcan? Porque va a aparecer en la nueva guía que ustedes van a tener que estudiar.
van a tener que trabajar y van a tener que practicar. Yo sé que no todos tienen computador, pero en su guía yo les adjunté un estilo, o sea, esta misma pantalla, pero para imprimir, donde ustedes van a poder completar la información con las actividades que ahí van a ir apareciendo. Pero en el costado de la izquierda de la pantalla, en la pantalla del Excel, ustedes van a ver que aparecen números, ¿cierto? Si arriba tenemos letras, a los costados tenemos números. Estos números representan filas. Las letras representan columnas, los números representan filas y las filas van de izquierda a derecha en modo horizontal. ¿Se dieron cuenta que al marcar, por ejemplo, el 2 o apretar el 3, automáticamente se resaltan las filas que van en ese número? ¿Vieron eso, no? ¿Cómo se resaltaban? Sí. Ya, todos los Sí. números que yo voy seleccionando, por ejemplo, si presiono el 8, se marca automáticamente toda esa fila, de aquí hacia el infinito, como habíamos indicado. Lo mismo ocurre hacia abajo, prácticamente tengo números del 1 prácticamente hasta el infinito. ¿Qué significa todo esto? Filas y columnas. Las filas y las columnas me permiten hacer juego de coordenadas. ¿Conocen las coordenadas, cierto? Obvio. Sí, Ya. profe. Sí, en En matemáticas matemática nos y en tuvieron historia, bastante eso. especialmente en geografía, se tiene que trabajar mucho lo que es coordenada. Por ejemplo, en matemática trabaja en el plano cartesiano. Y aquí tenemos lo que se consideraría como una Correctísimo. coordenada. Por ejemplo, acabo de seleccionar una coordenada en específico. ¿Cuál es? Corresponde al casillero B2. ya, B2. Perfecto. Ustedes ya conocen entonces lo que es coordenadas. B2. Es como jugar a la guerra marina, jugar al bingo o buscar en el plano cartesiano el sector que a lo mejor el tío le indica según el eje X o el eje Y. ¿Ya? El eje X es el que siempre va hacia arriba y abajo y el eje Y el que va en forma horizontal, ¿cierto? El eje Y. Exacto. Entonces, en el Excel funciona algo similar, solamente que aquí usamos letras y números, muy parecido a lo que podría ser la batalla naval o la guerra marina, que es un juego de mesa. También podría ser como el ajedrez, porque cada espacio podría representar un lugar del casillero que tiene el ajedrez, el tablero. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo puedo aumentar el tamaño de las celdas. Por ejemplo, si yo selecciono, cuando el cursor está indicándome, por ejemplo, esta barrita, que tiene una flecha arriba y abajo y una cruz, ¿ya? Me permite ajustar el tamaño de una celda, de una fila o una columna. En este caso, si yo quiero aumentar el tamaño de esta fila, por ejemplo, lo puedo hacer. Y me queda un espacio súper ancho, muy amplio. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Cómo cambió? Sí. Ya. Si yo quiero volver a la normalidad, recuerden que un proceso muy rápido es hacer doble clic entre el 2 y el 3 y automáticamente vuelve a su tamaño original. En el caso de las columnas ocurre algo similar. Yo puedo ajustar el ancho, ¿ya? Dejar así el tamaño de la letra A, de la columna A, perdón, comparado con el de la columna B, que es más pequeño, o puedo achicarlo y ajustarlo a su tamaño correspondiente. ¿Ya? Por ejemplo, lo puedo achicar bastante para que quede la letra A bien ajustado. Bienvenido a las personas que se vienen conectando a la clase. Les recuerdo que tienen que ir poniendo atención, tomar apuntes y el objetivo de la clase está en el chat de la sala de tecnología, ahí en Meet. ¿Ya? Si quieren buscar el objetivo de la clase del día de hoy, ahí lo tienen. Entonces, si queremos volver a trabajar, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta hoja? Tenemos la hoja que representa el quinto año, la de sexto año, la de séptimo año y la de octavo año. La de octavo año es diferente porque le dimos harto zoom, pero se lo vamos a dejar en el zoom normal de 100. ¿Ya? En el caso de quinto año vamos a poner lo siguiente. Yo puedo ingresar información en la planilla de Excel y ordenarla. Por ejemplo, en el casillero B2 vamos a colocar lo siguiente. El término notas. ¿Ya? Van viendo que se puso ahí un concepto, ¿cierto? Una palabra. ¿Qué dice?
Notas. notas. Y al igual que en Word, yo puedo seleccionar el tipo de letra que quiero que tenga, por ejemplo, la palabra. Elegí un formato Art Destiny. Notas. En Arial Black se ve Notas. bien grande. Puedo elegir el No tenemos tamaño, notas. ¿ya?, de la palabra. Pero ¿qué pasa si el tamaño excede la celda? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió aquí? Se le sale la línea. Ya. Se Pero sobrepasa. una opción es ajustar el Oh, tamaño para que se ahora separó. ocupe eso. ¿Ya? Nuevamente, recordar que en la guía anterior nosotros vimos algunos comandos del teclado. ¿Qué pasa si yo me equivoqué y no quiero que tenga ese tamaño, esa forma o el formato? Había Apretamos deshacer. ya, deshacer, que era con el comando control más una letra. Recuerden que hay que conocer ese tipo de combinación del teclado. En este caso, control con la letra Z me permite deshacer todos los cambios que yo haya hecho en el documento. Y si se dan cuenta, lo que está ocurriendo es que la palabra comenzó a volver a su tamaño original. Incluso va a desaparecer. ¿Ven? Desapareció porque ese era el paso original. Pero vamos a volver a colocar la palabra notas. En el siguiente espacio yo quiero ordenar las notas, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Primero que nada, estamos en quinto año, vamos a colocar a los alumnos. En la columna A vamos a colocar todos los alumnos y vamos a ir incorporándolos en la fila que correspondan, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la fila A5 va a ir, por ejemplo, Juan. En la fila A6 va a ir María. Y así podemos ir colocando mucha información, como en este caso los nombres de los estudiantes del quinto año, o es una lista imaginaria. Pero la idea es que ustedes vean cómo se va ordenando la información, ¿ya? Vamos a colocar a Pedro. Vamos a poner a Camila. Vamos a poner a José. Ahí a Catalina. ¿Qué otro nombre me dan? ¿Ven cómo voy colocando nombres, cierto? Sí, Ya, lo vamos a ampliar un poquito para que se vea más claro. Ahí. Tenemos entonces a los alumnos Juan, María, Pedro, Camila, José, Catalina, Manuel, Ignacia y Jesús. Esta hoja o este documento va a ser relacionado con notas de los alumnos del quinto año. ¿Pero qué notas? ¿Qué tendríamos que colocar entonces en la información ahora de la fila 4, en la columna B, C, D, E, F? ¿Qué tendríamos que colocar? Las Sí. notas. Ya, pero ¿de qué? Sabemos que en la fila A van los alumnos. En la fila B, ¿qué es lo que tendría que ir? las notas que se sacaron, obvio. Ya, pero ¿de qué? ¿Cuál es el primer ramo? Ciencias. Ya, podríamos colocar el primer ramo de ciencias. ¿Cierto? Ciencias. Segundo ramo. Historia. Ya, historia, muy bien. Tercer ramo. Lenguaje. Matemáticas. Historia. Lenguaje. Un quinto ramo. Inglés. Inglés. Otro ramo más. Orientación. Ya, orientación. Ya, vamos a trabajar Artes con esos visuales. ramos. Pero se ve como que estuvieran desordenados, ¿cierto? Como que queda mucho espacio entre uno y otro. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir ajustando, por ejemplo, si hacemos doble clic o si corremos, por ejemplo, el tamaño de la celda para que quede más apegadito. En el caso de matemática, como es una palabra más grande, ocupa más espacio. Lenguaje, inglés, orientación. Y vamos a ir viendo que se nos van entonces ordenando los casilleros. Esto quiere decir que vamos a trabajar con las notas de estas asignaturas.
Y en la fila B, o sea, en la columna B, perdón, en la columna B tendrían que ir todas las notas de qué? De De ciencia. ciencias, muy bien. Ciencia. Y en cada fila va a ir el alumno, ¿ya? Con su promedio en ciencia. Por ejemplo, Juan está en la fila 5. En la columna B tendría que ir las notas de Juan de ciencia. En la columna C tendría que ir las de historia. En la D, la de matemática. Y así hasta llegar a orientación. Perfecto, ¿cierto? Ya, inventémosle algunas notas a Juan. Un 5, 5. ¿Ya? 5, 5. ¿Qué más? ¿En historia? 4. 6, Ya, 4, 7. 4 me puso ahí. Matemática. 6, 5. 6, 1. Un 2, ya, pongámosle un 2, le fue mal. Lenguaje, 3, 3. Oh, qué malas notas tiene Juan. En inglés, Un 1. uy, parece Miguelito ya. Y en orientación, Un 7. pero Qué mala en orientación sacamos nota, ¿o no? MB. Ya, MB, muy bien, MB. O sea, muy bueno. Es como una F. Ya, la vamos a cambiar en mayúscula para que esté ahí todo. Ya. Si se dan cuenta, está como algo desordenado. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tratar de hacer algo. Con el mouse, ¿ya? Vamos a seleccionar el centro de del primer casillero de notas, partiendo con Juan en B5, esa es la coordenada, fila 5, columna B, ¿ya? B5, y vamos a crear un cuadro que abarque todas las notas y todas las asignaturas de Juan hasta Jesús y de ciencia hasta orientación. ¿Ven cómo seleccioné esos cuadros? Sí. Ya. ¿Qué hacemos para que se vea más ordenado? Nos vamos a la parte superior y vamos a encontrar, por ejemplo, no es Juan Vázquez por si acaso el que tiene esas notas, no se preocupe, que vamos a colocar aquí en las herramientas ordenar y alinear la información, en este caso, al medio. Automáticamente, si presionamos centrar, que es este botón que estoy apuntando y que voy a presionar ahora, todas las letras y números se quedaron al medio. ¿Se ve más ordenado, no? Sí, tío. Perfecto. Lo mismo podemos hacer con los Sí. títulos que encontramos arriba. Por ejemplo, alumnos, ciencia, historia, ahora está todo centrado. Y en el caso de los alumnos, están alineados hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Pero también podríamos alinearlos a la derecha para que quede de esa manera. Sin embargo, lo correcto en el caso de una lista de nombres, no de números, es que los nombres tienen que estar siempre alineados a la izquierda y los números deberían estar alineados siempre a la derecha. ¿Por qué? Algo simple, miren. Si yo pongo 1110, 0. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. No. ¿Se ve ahí que dice 1110 y 0? Sí. Ya. Sí se ve, pero está mal ordenado. No está ordenado. ¿Por qué matemáticamente no está ordenado? Porque si nosotros vamos a las partes de los números, que el tío Roberto yo creo que le ha enseñado, el primer número a la derecha corresponde a las unidades de unidad, ¿cierto? Cuando estamos en el segundo dígito son las Cenas. decenas, Decenas. muy bien. El tercer dígito Centenas. representa las Centena. centenas y de ahí para arriba ya son las milésimas, ¿cierto? Entonces, aquí yo no sabría cuál corresponde a las centenas, decenas o unidades o milésimas, porque los números no están alineados. En matemática los números deberían estar, como yo les dije, alineados a la derecha. Esto quiere decir que ahí, por ejemplo, si yo seleccionara, se verían correctamente los números, las unidades donde corresponde, las decenas donde corresponden, las centenas y las milésimas donde le corresponde. Se observa, ¿cierto? Muy diferente a lo que serían las letras. Sí. Las letras se alinean a la izquierda. Pero en el caso que estamos trabajando ahora, que son los promedios, aquí no importa prácticamente ese orden. ¿Por qué?
Primero que nada, las notas siempre van a tener 2 dígitos. Y no importa que estén centrados, siempre van a caer una debajo de otra. No va a haber una nota 700. La nota máxima podría ser un 70, que en este caso representa un 7 porque entre medio debería ir una coma, ¿cierto? 5,5, 4,4, Va a quedar repitiendo el pobre. 2,0, exacto, 3,3. Así se deberían colocar las notas. Y el 1,0. Hablando de 1,0, les recuerdo que a partir de este año la nota mínima es prácticamente el 1, ¿ya? Así que a tener mucho cuidado con las notas que se vayan obteniendo a medida que hayan trabajos. Pero vean algo. Pasó algo. El 5,5, el 4,4 se ve, pero ¿qué pasó con el 2,0? ¿Dónde quedó el 0? Quizás no se ve. Nadie sabe. Desapareció, ¿cierto? Esto se puede resolver fácilmente. Yo selecciono el 2 y en este caso también el 1 y aquí arribita donde está el número hay una sección de inicio que dice número, me puede permitir aparecer o desaparecer, por ejemplo, los decimales. Vamos a aumentarle un decimal. Apareció el 2,00. Es demasiado, ¿cierto? Pero también podemos disminuir un decimal, que quede el 2,0. Y ahí automáticamente aparece. Por lo tanto, tendríamos que ampliar, pero tendríamos que después ajustar para que quede con un solo decimal. Y ahí aparece el 2,0 y el 1,0. Esto en el caso de los promedios es bastante complejo. Tiene que aparecer eso. Si no, va a aparecer como un número entero y no con las décimas. Ya, continuemos. En el caso de María le vamos a inventar que ella se sacó un 6,5. En el caso de Pedro en ciencia sacó un 3,8. En el caso de Camila ella sacó un 4. ¿Ya? Pero nuevamente vuelve a desaparecer. Ya lo vamos a solucionar. José sacó un 5,7. Catalina sacó un 6,6. Manuel, para que Manuel sea el único que parece aplicado, sacó un 7. Nuevamente quedó solito el 7. Ignacia tiene un 6,4. Y Jesús, Yo págale 2. ¿le vamos a poner un 2 a Jesús? Oh, que le fue mal al Jesús. Ya. Tenemos nuevamente lo siguiente, que apareció prácticamente los números con decimales sin ningún problema, pero los que terminan en 0, como el 4, el 7 o el 2, desaparecieron. ¿Qué podemos hacer en este caso para que no se repita lo mismo y hacer paso a paso todo lo mismo? Podemos volver a seleccionar la información y ajustar el formato para que no vuelva a ocurrir. En este sentido, por ejemplo, me faltan colocar las notas de historia, matemática, lenguaje y de inglés, ¿ya? Lo de orientación no lo considero porque son letras y las letras no van a desaparecer, pero sí los números. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a volver a colocarle el aumentar, por ejemplo, los decimales. Vamos a observar que, por ejemplo, el 5,5 ahora es 5,50, 6,50, 3,80, etc. Pero yo solamente quiero un decimal, no 2. Volvemos nuevamente a disminuir 1 y ahora quedarían todos. ¿Qué pasaría ahora? Si yo seleccioné todos estos cuadros hasta acá, hasta por ejemplo la columna F con la fila 13, que sería la nota de inglés que tiene Jesús. ¿Qué pasa si ahora Jesús saca un 5 exacto? Volvamos a colocar la nota y desapareció ahora el 0, ¿no? No. No. Se quedó. ¿Qué pasó aquí? Lo que yo hice fue seleccionar en todos estos casilleros un formato condicional. ¿Qué significa eso? Que se mantenga la misma condición en todos los espacios que yo seleccioné. Pero ¿qué pasa si yo quiero escribir un 5,0 debajo del casillero que no seleccioné? Se va a salir. Exacto. Y más encima, pierde el formato que era dejar al medio los números. ¿Se dieron cuenta que ahora el 5 quedó a la derecha? Sí. Exacto. Eso es porque entre estos espacios, entre la columna B y la columna F, y entre las filas 5 y 13, yo le di un formato condicional.
O sea, como condición tiene que cumplir esa regla. Pero los demás, en las demás columnas y las demás filas que no están dentro del cuadro que yo seleccioné, no existe ese orden, ese formato, y se puede desarmar, por así decirlo, lo que queremos hacer en este caso, que es una fórmula. Vamos a continuar colocando notas. ¿Ya? Vamos a colocar 3 notas más. Por ejemplo, un 4-5 sacó María en historia. Sacó un 6, perdón, es coma, no punto. Un 6 en matemática. El lenguaje sacó un 4, exacto. Y en inglés sacó un 5-8. Ya. Y en orientación tenía bueno nomás. No le alcanzó para muy bueno. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que calcular las notas, ¿cierto? Se supone que estamos ordenando a los estudiantes por notas, por estudiante y por asignatura, pero tenemos que sacar el promedio. Entonces vamos a crear una columna que nos hable de promedio, ¿cierto? Pero ¿cómo se calcula el promedio? ¿Cómo se hace para Sumando sacar las promedio? 4 notas y dividirlas por las que son. En realidad son 5 notas. 5 notas. Tenemos ciencia, historia, matemática, lenguaje, inglés. Son 5 notas. Suma- El total Va de la en suma, ¿cierto? Se divide por 5. Eso sería lo lógico. Pero ¿cómo haría yo la división en Excel? Es muy fácil. Para ello, vamos a la parte que dice modificar. Demasiado. Miren, estamos en inicio, ¿cierto? Aquí tenemos la fuente, la alineación, los números, los estilos, las celdas, pero aquí al final hay un apartado que me dice modificar y aparece, por ejemplo, colocar la autosuma, o bien voy a las fórmulas, que era esta pestañita de arriba, y dentro de las fórmulas me sale una fórmula que dice autosuma. Si yo lo selecciono, lo que va a hacer es tratar de seleccionar ciertos casilleros o coordenadas. Por ejemplo, apreté la fórmula de autosuma y automáticamente Excel escribe con lo siguiente: es igual, todo en mayúscula, suma, abre paréntesis y me colocó la columna B5, ¿ya? B5 es esta de acá hasta la G5, pero en G5 no hay notas. ¿Yo puedo sumar letras o no? Eh, No. Si las letras no tienen ningún valor numérico, no puedo sumar letras. En este ¿No? caso, la M y la B no tienen valor, no se pueden sumar. Por lo tanto, esta fórmula no me sirve porque va a incorporar la fila o la columna G que no tiene números, sino que tiene letras. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que podemos hacer es seleccionar aquí dentro del paréntesis y borrar la letra G y colocar ¿cuál letra? En mayúscula siempre. F. La F. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué se puso en color azul? Se puso en color azul la fila B, B5, C5, D5, E5 y F5, ¿ya? Solamente estas filas, ya la fila 5 y de la columna B a la F. Para colocar el resultado, una vez que ya tenemos listo nuestra fórmula, le damos Enter. Ese botoncito que tiene una flecha que me permite bajar o aceptar ciertos comandos. Miren, automáticamente el promedio quedó en 16,2. ¿Y estará correcto eso, no? No. Claramente no. ¿Por qué no? ¿Quién se dio cuenta en el detalle? Porque literalmente la nota no se puede sobrepasar de 7. Ya, pero por ejemplo, aquí arriba, miren. En H5, ahí está la celdilla, ¿cierto? El cuadrante o la coordenada que debería ir al promedio. H5, ¿cierto? Ahí tenemos la columna H y ahí tenemos la fila 5. En H5, que está ahí resaltado, ¿qué dice aquí al ladito? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde, tío, que no veo? Aquí arribita, ¿qué dice?
Ahí. Suma. Suma. No estamos sacando promedio, sino que estamos sumando. Y es por eso que dio 16,2, porque lo que hizo fue sumar todos esos números. Pero a mí me interesa el promedio. ¿Qué tendría entonces que escribir yo ahí? ¿En la fórmula? Dividirlo en 5. No. Dividir. A ver, dividir. Veamos, ¿qué pasa? Lamentablemente, esta fórmula no es válida. Pero hay otra fórmula que sí me permite dividir y sacar el promedio. Y es promedio. Escribo entonces promedio es igual promedio. Abro paréntesis, escribo de la coordenada y la fila que yo quiera, columna y fila, a la columna y fila que yo necesite. Y una vez que yo tengo la palabra promedio y todo completo, presionamos Enter. Y automáticamente me salió el promedio. ¿Qué nota tendría ahora sí, Juan? Pobrecito que... 3,2. Un Juan 3,2. Mateo, te sacaste un 3,2. Quédate repitiendo. Es muy bajo, ¿cierto? Seleccionamos nuevamente la columna y lo ordenamos para que quede al medio. Y también lo podemos resaltar, por ejemplo, ennegreciendo en un tamaño más grueso los números, con tal de que se vea resaltado. Pero, ¿qué tendría que hacer ahora con los demás? Con María, con Pedro, con Camila, con Catalina, Manuel, Ignacia y Jesús. Tendría que escribir a cada rato, promedio. Tendría que escribir de nuevo la fórmula. La fórmula es igual, promedio, abro paréntesis, ¿ya? Y en eso tendría que seleccionar o escribir, por ejemplo, la columna B, pero ahora fila 6, B6, 2 puntos, ¿ya? Hasta la letra, perdón, F6. Tendría que hacer todo eso a cada rato, ¿no? No. No, porque puede hacerlo con los botones, más los botones. Ya. Pero, por ejemplo, tuve que escribir de nuevo la fórmula. ¿Y qué pasó ahí? Claro, María tiene un promedio 5,4. Pero y si no quiero escribir a cada rato, es igual, promedio, paréntesis y escribir toda la fórmula, hay algo mucho más fácil. El Excel y en general todo esto se creó para facilitar el trabajo. Miren, yo acabo de seleccionar, voy a agrandar, de seleccionar el casillero H5, que es la primera nota. Y este casillero ya tiene la fórmula. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Copiar la misma fórmula hasta llegar al casillero de H13. ¿Cómo se hace? Observen que, a ver, lo voy a ampliar un poquito más. Que cuando yo hago resaltar este casillero, aquí en la esquinita inferior aparece como un puntito cuadrado. ¿Lo ven o no? ¿Se alcanza a distinguir o no? Es un puntito muy pequeño. Sí. Ya. Ese puntito, si yo lo tomo desde ahí, por ejemplo, selecciono, como le decía, el H5. Si yo tomo ese puntito y empiezo a estirar esto hacia abajo, casillero por casillero, lo que hace es copiar el formato que esté ahí presente. ¿Y qué pasó? Mágicamente aparecieron números. ¿Pero por qué apareció un 3,8, un 4, un 5,7, un 6,6, un 7, un 6,4 y un 3,5? Porque Pedro solamente tiene una nota, que es un 3,8, y por lo tanto su promedio, al no haber más otras notas, le da un 3,8. Pero ¿qué pasa si a Pedro después le ponemos un 5,5 en historia? ¿Qué pasó con la fórmula al lado, en la sección de promedio? ¿Qué pasó ahí? Cambió. Cambió. Eso quiere decir que automáticamente me va a hacer el cálculo y yo solamente tengo que colocar los datos. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, para sacar las notas de ustedes. Cada vez que alguien va sacando notas, yo ya tengo mi plantilla con el curso. Tengo, por ejemplo, todas las notas que tiene Jerónimo Araya en tecnología y voy colocando todas las notas que saque de aquí al primer semestre. Si tiene 2 notas y yo necesito 5, por ejemplo, con esas 2 notas yo le puedo decir hasta el momento qué promedio le está dando y qué notas debería tener para completar y sacar un buen promedio. Me permite hacer ese tipo de cálculos, ¿ya? Por ejemplo, si Jesús tiene un 2 y un 5 y su promedio es un 3,5, ¿qué notas tendría que tener para aumentar su promedio y subir su nota y no quedar repitiendo? En historia tendría que sacarse, por ejemplo, un 5 y automáticamente su promedio llegó a un 4.
pero todavía faltan otras notas. ¿Qué pasa si en matemáticas sacó un 3,8? Su promedio sigue siendo de 4, ¿no? ¿Aló? Sí, se escucha, ¿Tío me tío. escucha? Ya. ¿Ven cómo cambió? Jesús bajó a un 3,9 porque el lenguaje sacó un 3,5. Pero justo el profesor de lenguaje le dio a Jesús una oportunidad de hacer un trabajo extra y con ese trabajo subió 5 décimas. Y con eso, en vez de tener un 3,5, sacó un 4. ¿Qué pasó con su promedio? Finalmente quedó también en 4. En el caso de Manuel, que tenía un promedio 7, si él saca, por ejemplo, un 6,2, su promedio comienza a disminuir, ¿cierto? Si sacó un 6,5, comienza a subir. Si sacó un 6,9, también sube, pero ya no va a ser un 7. Y de esa manera se puede ir viendo la evolución de su promedio. Y ahí sacó un MB. Ah, otra cosita, miren. En la parte de orientación tenemos M y B, ¿cierto? Para no escribir a veces los mismos conceptos, solamente basta con apretar una letra y se puede repetir algún concepto que ya estaba previamente. Por ejemplo, Pedro sacó una B, Camila sacó una M, pero automáticamente se me rellena con un MB y yo solamente tengo que cambiar de celdilla y queda automáticamente grabado. En el caso de José sacó una S. Y en el caso de Catalina, una I. ¿Qué significa la I? No sé. Insuficiente. La S es Ah, suficiente. verdad. La B es bueno y la MB es muy bueno. O sea, lo óptimo que debería tener un alumno, por ejemplo, en religión o en orientación. Esas dos asignaturas no tienen nota, por si acaso, sino que tienen conceptos. Y ese concepto igual afecta a la hoja de vida del estudiante, aunque algunos no lo tomen en cuenta. Si un alumno participa o no, es marcado y obviamente eso puede condicionar muchas veces a que un alumno quede bien aceptado a lo mejor en un futuro colegio. Porque se van a dar cuenta que el alumno a lo mejor no participa, no cumple con ciertas actividades, no desarrolla, por ejemplo, trabajo de tecnología, no participa en las votaciones de su curso en orientación, etcétera, o su comportamiento no es el adecuado, y eso también puede ser a lo mejor elemento para estudio más adelante. Pero por ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes vean cómo a través de esta plantilla yo puedo entonces crear el promedio de ciertos alumnos y ordenar la información junto con ello de tener una fórmula, por ejemplo, para calcular promedios. ¿Lo han visto, no? Tío, ¿qué significa el S y el I? Ya, el S significa suficiente, o sea, alcanzó al límite, y el I es insuficiente, o sea, no se logró los objetivos en el caso de Ah, ya, tío. religión u orientación. Pero Ya, tío, muchas gracias. no solamente me permite crear plantillas de notas y sacar los promedios. Lo que yo puedo hacer también es copiar este documento, ¿ya? Lo voy a seleccionar. Vamos a apretar control más letra C. Se nos forma como una especie de recuadro que está en movimiento. Unas líneas cortaditas. No sé si observan que se va moviendo, ¿ya? Sí, sí, se mueve. Como una cadenita. Y ahora vamos a pasar del libro de quinto al libro de sexto año. ¿Para qué? Vamos a hacer lo siguiente. En el libro de sexto año está en blanco, pero seleccionamos el casillero A1 y vamos a apretar el control más la letra V, que era el comando para pegar. Previamente en el libro de quinto, en este de acá, copiamos utilizando el control más la Ah, se va letra a C. pegar y se va a traspasar a sexto año. Perfecto. Vamos a traspasar el mismo formato al libro de sexto. ¿Y para qué me sirve esto? Si en sexto no están los mismos alumnos. Obvio que no. ¿Qué podemos hacer? Simple. Seleccionamos, por ejemplo, esto,
ya donde van las Bueno, está notas, porque quedo repitiendo. y borramos todos los números que van ahí, pero aquí se nos apareció unas letras, como que hay un error, ¿cierto? No es un error. Lo que pasa es que al no encontrar prácticamente números, no puede generar obviamente la fórmula. Pero como es sexto año, tendrían que ver otros alumnos. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, que está Felipe, aquí está Teresa, está todo en mayúscula, ya lo vamos a dejar en mayúscula. Encontramos, por ejemplo, a Carlos, a Natalia, Javier, a Javier, muy bien, ya. Vamos a colocar acá a Rosa, di la verdad. Encontramos también a Benjamín, Isabela. Benjamín, ya. Vamos a colocar a Benjamín. Isabela. Ah, Benjamín, me da por colocar la N. Isabela, o Isabel, ya. Isabela con doble L. Bien italiana, Isabela. Y nos falta una alumna más. O alumno, en este caso. Ya, Matilde. Pero, si habíamos copiado previamente la misma fórmula, quiere decir que a lo mejor también se copió el formato y lo único que tenía que hacer ahora era cambiar los datos. Veamos si es así. Por ejemplo, en Felipe, en ciencia, él sacó un 5,8. ¿Y qué pasó? Automáticamente comienza a cambiar. ¿Qué me indica esto? Que yo puedo reemplazar y copiar fórmulas y mantener el promedio o el formato, ahorrándome mucho trabajo, por ejemplo, andar haciéndolo uno por uno y curso por curso, solamente copiando ese pequeño elemento como es la fórmula. Por ejemplo, Carlos sacó un 6 en matemática y automáticamente se hace el cambio. Ya, sí, de ahí le voy a dar el pase, quedan unos 10 minutitos más, pero espero que primero pongan atención a lo siguiente, ¿ya? Y como verán, si colocamos, por ejemplo, el MB, o sea, el MB, acá también se va a ir repitiendo. Si colocamos la S, la B, la I, la B, automáticamente se nos van repitiendo ciertos conceptos. Para ir completando, vamos a ir viendo que, por ejemplo, Javier, Natalia van cambiando de notas y así se va viendo cómo la fórmula se mantuvo, pero cambiando solamente pequeños datos. En este caso puede ser el nombre y puede ser la nota. Como ya habíamos copiado este formato, lo podemos replicar nuevamente en el libro de séptimo, perdón, vamos acá a quinto, seleccionamos, como ya está seleccionado, control más letra C, vamos a la sala de séptimo, lo pegamos, vamos al libro de octavo y lo pegamos. Y automáticamente se copia la misma información, pero ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar los datos colocando la lista de los alumnos y de las notas correspondientes. Pero ¿qué pasa si un curso tiene más alumnos de lo que tenía el anterior? ¿Qué tendría que hacer ahí? Por ejemplo, el séptimo se agregó un alumno o dos alumnos más. Lo que tendría que hacer es colocar las notas y mandar nuevamente el formato, pero abarcando los espacios que obviamente necesite. Y en el caso de la fórmula, tirar la fórmula, pero más abajo. Y nos va a aparecer eso. ¿Ya? ¿Se observa, no? sí, Ya. Sí, tío. Ahí tenemos un 2,4. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, ese 5,5 no quedó alineado porque no tenía el formato. Entonces tenemos que seleccionar nuevamente todas las celdas para que queden con el formato que le habíamos otorgado. ¿Qué pasa si aquí un alumno saca un 2,0? Nuevamente se había borrado ese formato. Tenemos que volver nuevamente a seleccionar todos los espacios que vamos a ocupar para la información y darle el formato condicional, que en este caso es mostrar un decimal. Y en el caso del promedio, lo único que teníamos que hacer era tirar la fórmula hasta el casillero que quisiéramos. Luego teníamos que ir agregando los nombres de los demás estudiantes, como por ejemplo
Hay Rosalía. Acá, por ejemplo, ya alguien dijo por ahí el Dylan. Gerardo. Gerardo, ya, Gerardo. Y así vamos completando la lista y obviamente A vamos a tener los ver. datos. Bien. Hasta el momento, ¿se ha hecho muy difícil comprender cómo funciona Excel? Porque es un programa que yo creo Nada de difícil. no todos lo han, No, lo, nada, lo casi han nada. visto, lo han manipulado. Pero es una buena idea que si usted tiene un computador o tiene un teléfono o tablet, ojo, en los teléfonos y los tablets, también hay aplicaciones que se llama hoja de cálculo o pueden buscar en Google Play, pueden buscar Microsoft Excel y descargarlo e instalarlo en su teléfono también, lo pueden hacer. Y pueden trabajar de la misma manera que estuvieran en un computador, pero en su teléfono o tablet. También pueden descargar Word y PowerPoint, por si acaso. En el caso de los teléfonos, voy a mostrarle, por ejemplo, mi pantalla, en este caso, para que lo puedan ver. Yo les voy a mostrar entonces... ya, ¿pueden ver mi pantalla, no? Sí. Sí. Yes. Sí. ¿Tu celular? Sí, de mi celular, ¿lo ven o no? Yo lo veo chiquitito. Sí, Obvio que cambió. sí. Una Por parte ejemplo, nomás. ahí tengo mi pantalla Se ve un principal. pedacito nomás. No se ve entero, ¿ya? Ah, juega Tiene Pokémon Pokémon Go, Go, tío. tío. Sí, pero hace tiempo que no lo juego. Paso más jugando Heroes de Star Wars. A ver si lo... Aquí no sé, ya. tengo Mewtwo Shiny. Pero, a ver, aquí arriba, miren, al ladito de Avast tengo los 3 programas que vienen en el teléfono, ni siquiera los instalé, ya venían programados. Uno es documentos, otro es diapositivas y hojas de cálculo. Vamos a apretar hojas de cálculo y se nos va a abrir automáticamente un formato donde podemos colocar. Por ejemplo, de hecho, si pueden ver ahí, sale evaluación final por alumno, porque yo ya tengo un archivo guardado en mi teléfono. Vamos a esperar que se cargue. ¿A qué hora termina la clase, tío? Quedan 5 minutos. Ya. Pero Ay, ¿pueden ay, ver ahí o ay, no? ay. Voy a voltear la pantalla para Sí, que a lo sí, mejor lo se vea veo. completo. Se ve peor. Sí, parece que se ve mucho peor. Se ve malillo, no se ve nada. Solo se ve un pequeño pedazo en la esquina. Yo no veo nada. Ya, ahí debería cambiar porque estaba presentando Ahí las sí, dos sí, pantallas. sí. Eso, Ahí ahí sí. cambió. Mucho Ven. mejor. Ahí sí, ya, ya. En este caso, la aplicación lo está viendo en modo nocturno, por eso está con fondo negro. Yo puedo elegir, por ejemplo, el tema claro, y así se vería normal. ¿Qué dice ahí? Formación Ciudadana, Anticoy, Constanza, Ángela Barrientos. Estos eran alumnos de años atrás, en el caso del colegio. Y lo que hice aquí fue tomar el diagnóstico de formación ciudadana, las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 12. Y si se dan cuenta tienen colores. Es otra opción que me permite ordenar la información. Por ejemplo, el color verde, que está en la pregunta 5, 8 y 10, representa el concepto de identificar información. El celeste comprende procesos y así yo le puedo ir otorgando una serie de significados a los colores para ordenar la información. Por ejemplo, Constanza Anticoy, esto en el Excel, que tiene aquí el teléfono, puedo ampliar incluso la hoja para ver más grande. ¿Ven que se puede trabajar? E incluso lo puedo modificar. Si yo selecciono el casillero 1, ¿ya? Ahí donde está la primera nota, podría escribirle números. ¿Ya? Por ejemplo, podría cortar, copiar, borrar, comentar o agregar una nota. Por ejemplo, las opciones de texto, opciones de celda, colores alternativos, puedo ver ajustar el texto. Hay distintas herramientas que es distinto un poco a lo que es el programa en computación, pero en el teléfono también se puede realizar, se puede hacer. Si vuelvo a voltear la pantalla, ahí se va a ver un poco más grande. ¿Ven cómo se amplía? Ahora sí que sí se puede ver así, tío. Ya, muy bien. Y por ejemplo, ven hartos colores, especialmente el color rojo. Ahora ¿Qué pasó? sí. El color rojo representa el nivel Somos la nota. bajo. No, niveles bajos. No, estos no son notas, sino que en ciertas preguntas los alumnos podían sacar entre 1 o más puntos
y dependiendo de la cantidad de puntaje se le asignaba un porcentaje. Por ejemplo, habían preguntas que si estaban bien contestadas, como en el caso de participa activamente, si contestaba bien esa pregunta tenía el 100%. Si no la contestaba bien tenía el 0%. Pero hay otros casos donde con dos respuestas tiene un 50% y con uno tiene un 50% nomás, la mitad. Con 0 tendría obviamente 0% de logro. Y ahí van varios colores. De hecho aquí falta un color, falta el color amarillo, ¿ya? Que era nivel medio bajo porque se ve solamente color rojo, verde y azul, pero falta el color amarillo. Y los datos son los siguientes. Ahí abajito, por ejemplo, tenían los porcentajes. Tenían que llegar todos a 100%, ¿ya? Y esta plantilla o esta planilla me permitía a mí, por ejemplo, ordenar la información y ver qué alumnos lograron desarrollar la actividad como corresponde. Lo mismo pasa con ustedes, pero este tipo de planilla ustedes lo van a encontrar mucho ahora en internet. Ustedes tenían que responder un diagnóstico en matemática, uno socioemocional y uno de lectura, ¿se acuerdan? ¿Cuántos lo respondieron ya? Yo todo. Sí. Yo. Ya. Ese Yo diagnóstico todos. se sube a internet y en internet utilizan una fórmula hecha con una hoja de cálculo que se hace con el programa Excel y que obviamente permite entonces obtener los resultados de la actividad. Por lo tanto, este tipo de programa es muy útil para crear, por ejemplo, algún tipo de fórmula, algún tipo de documento, de alguna planilla, para incorporar datos y sacar resultados. Por lo tanto, este programa es muy útil que ustedes lo vayan conociendo desde ya. Lamentablemente el año pasado, por razones obvias de no poder estar en el laboratorio, no estar físicamente en el colegio, o bien de haber tenido clases de tecnología como normalmente debió haber sido, no pudimos trabajar este tipo de programas, pero nunca es tarde. Yo los invito a que le echen una miradita a sus teléfonos, tablet o computadoras y abran el programa de hoja de cálculo o Microsoft Excel. Es lo mismo, ¿ya? Y con esto ustedes van a poder empezar desde ya a interiorizar un poquito en esta actividad. Cuando tengan la guía en su poder se van a dar cuenta que van a poder hacer otras cositas, ¿ya? Dentro de esto. Ya muchachos, no sé si alguno de ustedes tendrá duda, consulta. Voy a pasar la lista antes de terminar. Me parece que Ángel quería mostrar su pantalla. Hijo. Ya le voy a permitir a que Ángel, voy a desconectar mi pantalla, pueda presentar la suya. Nos quería mostrar al Pepe. Ya. Mientras estamos en eso, voy a tener también El la Ángel está grabación. fallado con el... Sí. Ya, pero no importa, yo igual quedé Pepe. pegado con el Pepe. Ahí en el colegio andaba todo el rato diciendo por el pasillo, los profes se reían. Ya chicos,